un asunto de un policial que vamos a ver ahora. Entonces, miren, ¿qué dice el artículo 221 supra o constitucional? Dice lo siguiente, dice: este fue modificado mediante el acto legislativo 02 del año 95 y el 01 del 2015. Dice: de las conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo. Primer condición, en servicio activo. Y en relación con el mismo servicio. Segundo requisito constitucional para que haya el fuero, en servicio activo y en relación con el servicio. Conocerán las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integradas por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Entonces, son los dos requisitos constitucionales: que esté en servicio activo y en relación con el mismo servicio, o sea, que hagan parte de la institución, estar uniformados. No lo hace que esté en servicio activo, no. Servicio activo es que, como en la policía, hay un minuta de vigilancia, está prestando primer turno, segundo turno, o el tercer turno, o cuarto turno. Esos tienen así. Entonces, el cuadrante siempre sale el conductor y el tripulante. Salen dos policiales a conocer. Todo el mundo los ve en la calle. Dos policiales en una moto. Normalmente, el cuadrante. Esos son los dos policiales que están en servicio. Recibe el turno a la... hay los turnos que van de... según ahora, pues me imagino yo que está el de 7 a... Bueno, eso tiene sus horarios allí, pero no recuerdo muy bien, pero de 7 a 1, de 2 a 7, de 7 a 1 y así. Van entonces los turnos. Bueno, partamos de la base que todavía no ha sido modificado eso. Más o menos es lo que quiere. Primero, segundo, tercer y cuarto turno. Listo. Entonces, están en servicio activo porque en la minuta de vigilancia dice que fulano de tal está en servicio. Recibe arma de dotación, munición para esa arma de dotación y la apuntan en el libro minuta de guardia, un libro minuta de vigilancia. Porque hay un libro de población en las estaciones de policía en las que se anotan los casos que atienden. El policial, cuando hace un procedimiento, tiene que dejar registrado que a tales horas fue a conocer un caso y que entonces encontró a fulanito de Aperencejo poseyendo alucinógenos, etcétera, etcétera. Ahí se debe hacer el registro en el libro de población. Eso es una obligación que tiene que hacer el policial en ese libro. Entonces ya estamos entonces en servicio activo. Otra cosa es que en relación con el mismo servicio, y ese es el dolor de cabeza de antaño y ahora. Eso siempre fue, incluso estando yo trabajando como juez de instrucción penal militar aquí en Cali, como instructor que fui, se daban esas situaciones. Si era competencia o no, cuando el policial sale a la calle y entonces se extralimita en sus funciones o no se extralimita en sus funciones. Entonces, Miguelito, ¿qué tenía que hacer? Coja la sentencia de la Corte Constitucional C-358 del año 1997. Magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. Coja la sentencia C-878 del año 2000. Alfredo Beltrán Sierra. Coja la sentencia SU 1184 del 2001. Esa es de Eduardo Montealegre Linet. Y hay una sentencia ahora más reciente que la encontré. La sentencia de unificación 190 del año 2021 de la doctora Diana Fajardo Rivera, que unifica
o reitera, perdón, mejor, reitera esas sentencias de antaño de la década del 90 para establecer cuándo se está en relación o cuándo no se está en relación con el servicio. Para eso entonces, mis queridos colegas, tiene que revisarse cuáles son las funciones. Entonces, las funciones de las fuerzas militares las dice el 217 y las de la Policía Nacional están en el artículo 218, que dice, pues, para hablar propiamente de la Policía Nacional, mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Y este código 1407 del 2010, también dentro de sus principios rectores, dice que, artículo primero, principio rector, fuero militar de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Cita a pie de página lo mismo o al literal, o sea, igual que está en la Constitución Política en el artículo 221, cuando dice, pues, que en relación con el mismo servicio conocerán de las cortes marciales o los tribunales militares con arreglo a las disposiciones de este código. ¿Cuál código? 1407. Tales cortes o tribunales estarán integrados por los miembros de la fuerza pública en servicio activo o en servicio o en retiro. Lo mismo que dice el 221. 2. Artículo segundo. Este sí habla de los delitos relacionados con el servicio, más específico. Y miren, son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos les ha asignado. Si bien que miran allí que esto que está diciendo en el artículo segundo es muy importante. ¿Por qué razón? Porque este código 1407, vigente desde el 17 de agosto del 2010, pues prácticamente es redactado por nuestros padres de los Congreso, con base, pues, en esa jurisprudencia que acabo de citar, C358, C878, sobre todo la C358 del 97, Eduardo Cifuentes Muñoz. Y para que no quede ninguna duda, dice el artículo tercero de la ley 1407, dice así: delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrá relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad, o aquellos que atenten contra el derecho internacional humanitario e entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados en Colombia, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompan con el nexo funcional de la gente con el servicio. ¿Y dónde estaba eso? ¿O dónde está? En la sentencia 358 del año 97 de Eduardo Cifuentes Muñoz. Allí usted coge esa sentencia y ya la corte de la década del 90, pues dijo, no señor, no es porque esté en servicio activo y conozco un caso y ahí mismo entonces está todo en relación con el servicio, no. Si el funcionario policial o militar se sale dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley, o que rompen abiertamente contra cualquier función como tal, como en el caso de la tortura, de la desaparición forzada o el genocidio y violación a los derechos internacional humanitario,
Nada que ver. Eso es claro, absolutamente. Si el policía va y coge a unos civiles y lo lleva a una estación de policía y lo tortura, ahí se rompe completamente el nexo funcional, constitucional, porque la policía no está para torturar, ni para cometer desaparición forzada. Yo me he abstenido de hablar aquí de estos casos porque sí, durante los 20 años que estuve, vi así. Casos quizás que es en buena hora es posible, debo hacerlos conocer, porque pues eso hoy en día, por fortuna, las fuerzas militares y Policía Nacional les han inyectado y les siguen inyectando completamente toda la capacitación que se desborda en el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hoy en día un policial lo piensa dos veces antes de cometer una tortura o cometer una desaparición forzada. Eso, las implicaciones que tienen son funestas, por supuesto, pero crean, en otrora esto sucedió. Situaciones que uno, para no ir muy lejos, mira lo que estoy viendo ahorita con el tema de Venezuela, y me pongo de parte de los venezolanos que quieren su libertad y libres de una dictadura. No es posible que hayan, bien, ahí lo vimos, ahorita lo estaba viendo en el noticiero, un líder político de allá, pues puesto detenido en unas condiciones por los miembros de seguridad de la fuerza del régimen de Maduro, y eso pues hombre, uno dice, ¿qué está pasando? Un quebrantamiento total a los derechos humanos. En fin, pero por respeto no me meto en temas políticos ni religiosos, trato de no hacerlo. Lo único que se atina a decir es que ojalá la reclamación del pueblo venezolano, porque algo está pasando, obviamente, para esclarecer si ha habido ese fraude a la votación popular, porque es el pueblo el que dice quién es su representante y así se debe respetar. Entonces, esperar los resultados para que sean puestos en conocimiento de las entidades como tal, para que esclarezcan si fue limpio o no fue limpio la elección del otra vez repitiendo Maduro. En fin, entonces queda claro que temas que son abiertamente contrarios a la Constitución, a la ley, pues eso no es competencia de la justicia penal militar. Es más, en esta sentencia C-358-97 dijo la Corte, que cuando no está muy clara la relación, esa actuación policial o del uniformado, cualquiera que... Yo estoy hablando propiamente de la policía, pero dígase usted también de un miembro de las fuerzas militares. La competencia debe ser preferente para la justicia ordinaria. Lo dijo la Corte Constitucional. Entonces, si no hay claridad, eso está como en el limbo. La competencia preferente es de la justicia ordinaria, no de la justicia penal militar. Sentencia C-358 del 97. Entonces ahora sí les voy a comentar aquí en estos breves 10 minuticos un caso, para que se den cuenta ustedes entonces que el asunto nos da las pautas para decir, no señor, un momentico, la colisión de competencia, el caso o es de la justicia ordinaria o es de la penal militar, según. Miren entonces, miremos. Entonces les dije yo que esta decisión, expediente CJU 820 del 2 de septiembre del 2021, dice así: en Antioquia, el 7 de agosto del 2020, sobre las 14:30 horas, el señor Daniel David Henao Velázquez entregó 2 bolsas de color negro con aproximadamente 250 millones de pesos en efectivo al ciudadano Ferney Castro,
Ello con el objetivo de que fueran transportados en un vehículo automotor desde el establecimiento de comercio, compraventa de oro La Bendición, hacia un lugar más seguro. Lo anterior por cuanto en el sector se habían presentado diferentes hurtos a los negocios aledaños, principalmente atendiendo a las consecuencias que en ese sentido podían derivarse de la cuarentena total declarada por el gobierno local con el motivo de la pandemia causada por el COVID. Cuando Castro Agudelo se disponía a depositar las bolsas dentro de un vehículo, al lugar llegaron los patrulleros motorizados de la Policía Nacional Rodrigo Andrés Flores y Kevin Javier Blanquicet, adscritos al cuadrante número 7 de la estación de policía de ese municipio. En ese contexto, el agente Flores procedió a indagar a Castro sobre el contenido de las bolsas, pero este las guardó en su vehículo para luego explicar que se trataba de una encomienda efectuada por David Henao, quien salió desde la compraventa y explicó a los policiales que se trataba del dinero producto de un negocio que debía cambiar de lugar dada la situación de inseguridad del sector. No obstante, mediante palabras soeces, Flores insistió que ese dinero pertenecía al clan del Golfo y que Castro Agudelo hacía parte de su estructura. Pese a poner de presente los cheques y movimientos bancarios que daban cuenta de la fuente del dinero, Flores ingresó a la compraventa con el fin de revisar la caja fuerte y los metales preciosos que allí se hallaban. Al salir, el patrullero Rodrigo Andrés Flores invitó a Daniel Henao y a Ferney Castro a conversar en una cafetería cercana. Allí, según se deriva a las diferentes diligencias, el agente de policía se quedó a solas con el primero, apagó el celular y le dijo: bueno, ahora sí hablamos claro. Hablemos claro. Le preguntó entonces por la cantidad exacta de dinero que depositaban en las bolsas. Henao Velázquez respondió que transportaba cerca de 250 millones de pesos distribuidos en paquetes de 15 millones. Frente a ello, el policía le advirtió que debía reportar el hallazgo a la estación de policía, pero en su lugar, presuntamente, a cambio de no hacerlo, le solicitó 2 paqueticos de esos, para dejar así. Ya quería ver. 30 millones. Henao Velázquez no aceptó, reiterando que la procedencia del dinero era lícita. Afirmación que además habría sido corroborada por el policial Blanciquet Tamara, o sea, el compañero del policial, quien le manifestaba a su compañero que en varias ocasiones había acompañamiento a los miembros de la compraventa de minerales hasta el banco para hacer los respectivos depósitos. Con todo, según se dijo, Flores indicó que procedería a arrestar a Castro y a decomisar el dinero. En razón de una llamada que hiciera el señor Henao al jefe de su empresa de seguridad, al lugar llegaron un capitán Camilo Andrés Suaza, subcomandante de la estación de policía Caucasia, el mayor Pedro Andrés Izaza, comandante operativo del Distrito Especial de Caucasia, y el capitán Juan Carlos Gutiérrez, su jefe de la SIJIN Antioquia. Al comunicárselo lo que estaba ocurriendo, el mayor Izaza ordenó el desplazamiento de todas las personas hasta la estación de policía, en donde finalmente él relevó del servicio a los patrulleros Flores y Blanquicet. Por su parte, el ciudadano Daniel David interpuso la denuncia por los hechos ya reseñados. Eso, más claro no canta un gallo. Allí es evidente que la competencia es de la justicia ordinaria, porque no guarda ninguna relación cuando se le extralimita de sus funciones el policial. El policial no está para hacer la exigencia de dinero alguna. El artículo 404, que es el que establece del Código Penal, establece el delito de concusión, que es pedir dinero, solicitar. Y mire, aquí les hago una claridad, porque hay un caso que en estos momentos conocí yo de propia mano de un policial, está detenido en cárcel de Villanueva, y presuntamente lo señalaban de extorsión. Y entonces el abogado, pues bien documentado del tema de la dogmática penal, al fiscal del caso que está llevando, porque ese lo lleva a la justicia ordinaria por presunta extorsión, pero fue un caso muy similar a este asunto, que en servicio activo el policial se extralimitó en sus funciones y entonces pidió plata, dinero,
allí eso entonces no se maneja como extorsión, se maneja es concusión, ese es el delito de concusión. Pues el tipo penal señalado está señalado también en el Código Penal. Solicitar dinero, ¿no? El artículo 404, perdóname un segundito, alcanzo el Código Penal y se lo aclaro. Artículo 400. Modificado por la ley 890. El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebidos o lo soliciten, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses. Entonces, si este policial, a pesar de que el caso, el último que le estoy refiriendo, a pesar de que el caso está en ordinaria ya, pues lo está manejando como tipo penal concusión, no extorsión. Porque es en actos propios del servicio. Él estaba en servicio activo, estaba en la calle bajo una minuta de vigilancia prestando el servicio y cometió entonces esa conducta de exigir dinero, este último caso que estoy citando, y está en la justicia ordinaria pero como concusión. Entonces el abogado peleó y dijo, no, es que no es extorsión, sino concusión, y tiene toda la razón. Pues la Corte Constitucional, en este caso que les acabo de citar, de Flores de Antioquia, pues compulsó, ordena que se envíe por competencia el asunto al juzgado de conocimiento, dirimir el conflicto de jurisdicción presentada entre el juzgado penal de circuito con funciones de conocimiento de Caucasia, Antioquia, y del juzgado 193 de instrucción penal militar del Comando de Policía Antioquia, y declarar que corresponde a la justicia ordinaria el conocimiento del proceso penal adelantado contra el patrullero Rodrigo Andrés Flores por la presunta comisión del delito de concusión bajo el radicado 051 54 60 99 15 220 2023 100 conforme a lo puesto en esta providencia, dijo la. Y remite entonces el expediente CJU 820 al juzgado penal de circuito de funciones de conocimiento de Caucasia para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al juzgado 193 de instrucción penal militar del Comando de Policía Antioquia y a los sujetos procesales dentro del asunto aquí radicado con el proceso pues ahí que aparece 2023-100. Creo que es ese el radicado, 2023-100. Bueno, hasta ahí entonces dejo en stand-by esta horita académica. Esperen para más y aquí voy a enriquecerlos con otros temas de la justicia penal militar. Y vamos entonces empalmando con lo de la ley 906, que es importante que ustedes también litiguen, los que quieran ingresar a trabajar con la justicia penal militar, pues también lo hagan, pues ya ustedes ya vienen de un manejo con la justicia ordinaria, con la ley 906. Chao, pues, hasta aquí nomás. Ok, espero que les guste el tema.